Sean todos bienvenidos eh, nuevamente a una nueva enseñanza de una nueva porción que vimos esta semana. Estudiamos, ¿cierto? Los que estudiamos la Torá, los que leímos estos 5 libros de Moisés. Eh, con respecto ya a una nueva porción que vemos ahí en pantalla, que se está viendo ahí, eh, Kitetse, es o Kitizá también se lo dice. La porción que corresponde a esta semana, ¿cierto? Ahí están los textos que, que, que corresponden, ¿cierto? Que son Deuteronomio, ¿cierto? El, el último libro de Moisés, o de Barim, del capítulo 21, versículo 10 en adelante, hasta el 25, 19. Y Kitetse, esta frase que está aquí, está relacionada a este significado que es cuando salgas, aludiendo a las reglas o preceptos de los israelitas cuando salían a la guerra. Entonces, cuando salgas, el versículo que propone el, el que vamos a ver más adelante habla cuando salgas a la guerra, ¿cierto? Ahí vamos a ver de qué trata la enseñanza que vamos a ver eh, acerca de de este significado de quítese, ¿cierto? Cuando salgas a la guerra. Y hoy día nos vamos a enfocar más que nada en el dominio del deseo, o dominando o dominar el deseo. Porque todos conocemos, todos sabemos que tenemos una parte eh, que es el deseo, ¿cierto? Como podemos ver aquí. ¿Qué es lo que es el deseo, ¿cierto? Según, según la enseñanza bíblica, ¿cierto? Según la enseñanza de la Torá, según la enseñanza de la Kabbalah, ¿cierto? De lo que aprendimos en lo más profundo del, de, de cómo interpretamos las escrituras, ¿cierto? Ya hemos enseñado otras veces qué es lo que es la Torá, ¿cierto? Son los primeros 5 libros de Moisés que Dios le mandó a escribir, que comparte mucho de los mandamientos, de los preceptos que para formar un pueblo. Primeramente el deseo de Dios fue el deseo en la creación, ¿cierto? Según el Zohar, el ser humano fue creado con un deseo de recibir. El ratón lekabel, que como se dice recibir, lekabel. Deseo es ratón o formación. No, no formación, perdón, deseo es ratón. Entonces este deseo es como el motor de toda acción, como por ejemplo comer, aprender, construir o buscar de Dios o buscar a Dios. La Torá enseña que este deseo debe ser canalizado hacia el propósito divino, no lo contrario que es como el egoísmo, no enfocarse en el egoísmo. Como dice en Deuteronomio 8:3, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esto, eso es lo que en el deseo físico existe, pero debe conectarse con lo espiritual, ¿cierto? Eso tiene eh, es una forma como para dominar el deseo, porque ahí vamos a ver ahí que hay deseo positivo y deseo negativo.
La tradición siempre habla que el Yetzer Hara es que la inclinación al mal, ¿cierto? Y el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien, es que lo que tenemos cada uno de nosotros, ambos son formas del deseo. El mismo deseo puede ser usado para el mal, como la posesión, el ego, el placer, o para el bien, el amor, la entrega, la conexión con lo divino. Son deseos positivos, deseos para el bien, la inclinación al bien. Entonces nosotros estamos en una lucha constante entre estas dos inclinaciones. También está el deseo de elevación, ¿cierto? La Torá no pide anular el deseo, ¿cierto? No quitarlo, sino refinarlo, sino enfocarlo. Por ejemplo, cuando comemos, nosotros realizamos una bendición con gratitud y con conciencia, con intención. Cuando amamos a alguien, ya sea lo que sea que está en pareja, amor de padre a hijo, de hijo a madre y así sucesivamente, no amar por interés ni por posesión, sino como dando, sino como entregando. También está el deseo de prosperar, que muchas personas piensan que es algo malo. Algo malo es cuando tú lo haces egoístamente, pero prosperar no es malo. También tiene que haber un deseo de prosperar, no solo por ambición, ¿cierto? Sino para compartir y hacer reparación o hacer el tikkun, como le llamamos en las enseñanzas. Es, es reparar, también es el deseo de elevación, de prosperar, pero para ayudar a los demás, ¿cierto? Algo altruista. Entonces, el Zohar dice que el deseo es como un fuego, que si lo controlas, ilumina y calienta. Pero si no lo controlas, el fuego también destruye. Entonces, ahí va la comparación de cómo es el deseo. Entonces, siempre usted cuando se encoleriza, eh, cuando entra ese calor, ese es un deseo, pero ahí es donde tiene que usted tratar de controlar ese fuego. Entonces, un ejemplo cotidiano acerca del deseo, porque eso es lo que vamos a ver a propósito el título de la enseñanza. Ya vimos ahí el- la portada de lo que es la porción en sí en su totalidad, que vamos a hacer un resumen también, pero el título de esta enseñanza es Dominando el deseo, ¿cierto? Que el deseo no te domine, sino que tú seas un dominador de tus deseos y de tus decisiones. Y como les decía, que un ejemplo cotidiano acerca del deseo de una persona que desea éxito, por ejemplo, económico, que si lo usa para poder dominar a otros, es un deseo egoísta. Pero si lo usa para crear, para dar trabajo y para ayudar, ese es un deseo elevado, un deseo positivo, como le podríamos decir. Entonces, el deseo, según la escritura, es la esencia misma de un ser humano. No se trata de apagarlo, sino de transformarlo y canalizarlo hacia la vida, el bien y la conexión con el Eterno. ¿Cierto? Dicho más simple, el deseo es un combustible del alma, ¿cierto? Como cuando un vehículo necesita combustible, el deseo también. Y la escritura nos enseña que al conducirlo en la dirección correcta, el deseo se puede transformar en una herramienta muy eficaz. Entonces, es más o menos de lo que vamos a hablar y ir hablando de acerca del deseo. Vamos a ver, como le decía, vamos a hacer un resumen de los temas principales que abarcan toda la porción, ¿cierto? Toda la porción que los versículos que le di, se los voy a dejar ahí puesto porque por si alguien quiere ir revisándolo, lo vamos a dejar puesto ahí, vamos a desaparecer esto y ahí están. Cuando salgas y ahí están los versículos. Dentro de todos estos versículos hay muchas enseñanzas y vamos a ver un resumen por si usted quiere enfocarse, por si usted le llega a algunos de estos tópicos, algunos de estos temas, usted lo elige, lo estudia y lo aplica para su vida, para su
para lo que quiera corregir, ¿cierto? Porque de eso se trata nuestra existencia principal en este plano físico, es corregir lo que estaba dañado, ¿cierto? Ese es el propósito primordial de ser coayudadores del Eterno, ¿cierto? Desde una parte que ayude y no que destruye. Entonces, en resumen temático de Parashá Ki Tetzé, cuando salgas, esta porción, ¿cierto? Estos alrededor de 4 capítulos, es una de las más ricas en mandamientos o mitzvot, preceptos, ¿cierto? Ordenanzas, con más de 70 preceptos en ella, que abarcan lo social, lo familiar, lo espiritual y lo económico. Por eso le decía, usted échele un vistazo a toda la porción, porque a lo mejor usted tiene alguna falencia en lo social, y aquí lo puede buscar. Tiene algo en lo familiar, y aquí también lo puede encontrar, o en lo espiritual, o en lo económico, usted, o en todas. Entonces, no sé, puede ser, si en todos tenemos falencias. Entonces, es importante enfocarse y poder estudiarlo y poder encontrar esa herramienta, ese objetivo con la cual usted pueda luchar contra eso. Primero se presentan las leyes de la guerra, como les decía, y de la moralidad, como por ejemplo la mujer cautiva de guerra, ¿cierto? Que habla, aparte, dar a conocer que cuando veamos los versículos, eh, en forma literal, este versículo casi no es muy apropiado entenderlo en su literalidad, porque lo vamos a ver y es muy descabellado, ¿cierto? Las cosas que se hablan. Pero en el contexto espiritual, la interpretación profunda tiene su significado muy ad hoc a nuestra existencia, a nuestra vida, a nuestra alma. Entonces, primeramente se habla de la mujer cautiva de guerra como debería ser tratada con dignidad. También está la prohibición de maltratarla o de explotarla, lo que trata más o menos en ese tema. También está, como le decía, un tema acerca de la familia y herencia, el derecho del primogénito, e incluso si es un hijo de la esposa menos amada, porque en ese tiempo acostumbraban a tener más de una esposa, ¿cierto? También se presenta el castigo al hijo rebelde, al contumaz, que significa al porfiado, al que no quiere hacer caso. También habla sobre aquello, ¿cierto? Y muchas veces también hemos caído en eso. La responsabilidad social, otro tema, el deber de devolver objetos perdidos, ¿cierto? No quedarse con lo que no es de uno, ¿cierto? No ignorar al hermano en necesidad, o al prójimo, a la persona que está en necesidad, no ignorarlo, no pasarlo por alto. Ayudar a un animal caído, ¿cierto? También ahí habla acerca de los animales aquí, de las mascotas y todo eso. La prohibición también habla un tema de mezclar especies, ropa, animales, semillas, ¿cierto? Que a lo mejor muchas personas no se dan cuenta y usan este tipo de ropa, aunque a lo mejor dirán, pero no me afecta, pero en el ámbito espiritual tiene su significado. Entonces, otro tema habla de la pureza personal y comunitaria, normas sobre relaciones prohibidas, ¿cierto? Los incestos y esas cosas. Están las leyes del matrimonio, están las leyes del divorcio. Aquí se habla en esto, si usted quiere buscar este tema y profundizarlo, en esta porción, quítese, aparece todo esto. También está la protección de la mujer en caso de difamación, ¿cierto? Cuando cuando usted cae en eso, cuando alguien cae en difamación. También están las normas de santidad dentro del campamento. También hay otro tema que habla de la justicia y la equidad, ¿cierto? De ser correcto, de ser parcial, perdón, imparcial. Normas sobre perdón, de justicia y equidad, pago justo al jornalero, ¿cierto? El que tiene trabajadores a su cargo, ser justo con la persona que le realiza trabajos, no andar ahí con el amarrete con el dinero, ser justo con el trabajo que realiza la persona. Por ejemplo, solo un ejemplo, cuando de repente vemos que las personas están vendiendo algo que fue hecho por sus manos, ya sea un mueble, ya sea lo que sea,
muchas veces ponemos nosotros trabas, decir, no, ¿cómo te voy a pagar ese dinero? O porque lo encuentro caro, lo encuentro muy alto el precio. Tienes que tomar en cuenta que esa persona se dedicó a hacer eso, le puso amor al trabajo que estaba haciendo y todo eso se paga, todo eso la persona se gana eso, él tomó de su tiempo, él lo hizo pensando en el cliente, en la persona que lo va a ocupar, entonces todo eso también tiene un valor agregado. Entonces, por eso es que es importante ser justo o viceversa, el jornalero, el trabajador con su amo y así sucesivamente. También habla de la prohibición de los intereses abusivos, ¿cierto? De querer también elevar algo. Está la otra cara de la moneda de querer sobrepasarse con las cosas, abusar de los demás. También las reglas sobre el juicio y los transgresores, también habla sobre eso esta porción, y por eso le decía, es muy rica en muchas cosas y preceptos que nos ayudan a nuestro diario vivir. También está la protección del converso, del que se convierte, del huérfano y de la viuda. Entonces, también como último tema que abarca esta porción, hace memoria de borrar el recuerdo de Amalek, ¿cierto? Hemos aprendido quién era Amalek, ¿cierto? Un pueblo. La Torah lo muestra como un pueblo, pero en la enseñanza espiritual es un símbolo del mal que se encarga de enfriar la fe, de meter duda. Lo hemos visto muchas veces, lo tenemos muy reaprendido que Amalek, cuando se presenta Amalek ante el pueblo, es porque el pueblo está dudando del poder de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con Amalek. Entonces, en los escritos del Rebbe Nachman, en cual nosotros nos enfocamos, habla acerca de, bueno, vamos a primero presentar el texto para que los vayamos enfocando en ello. El texto de la Torá, ya vimos aquí está todo lo que es la porción en sí, en su totalidad, hasta el 25-19. Ya vimos el título, Dominando el Deseo, una forma de que el deseo no se nos vaya para ninguno de los extremos. Y el Deuteronomio 21, vamos a ir desde el principio, porque en otras porciones, en otras clases, el año pasado no habíamos tocado esto. Ahí está en hebreo, para que si usted lo quiere escanear, lo quiere ver, lo quiere estudiar. Y el versículo 10 es donde empieza el, este, esta porción, Kitetse, cuando salgas, por eso generalmente siempre el nombre de la porción es con la primera frase, no siempre, pero en la mayoría de las veces, cuando salgas, Kitetse, es esto, Kitetse, ahí está escrito, Kitetse, Tap, y este es Kaf, Kitetse. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Hashem tu Dios los entregue en tu mano y tomes cautivo de ellos. Aquí tomar atención que cuando salgas a la guerra no es cuando estés en plena guerra, sino que cuando salgas es como cuando estás a puertas de una guerra. O sea, quiere decir que ya deberías estar preparado. Ahí habla el 11, dice, y ves entre los cautivos a una mujer hermosa de figura y la deseas y la tomas para ti por mujer. El 12 dice, la llevarás a tu casa, ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Mire todo lo que tiene que hacer. Se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Tiene que llorar todo el mes. Después podrás unirte a ella y serás su marido y ella será tu mujer. Pero, y si no te agrada, la dejarás en libertad, pero no podrás venderla por dinero ni tratarla como esclava por cuanto la humillaste. Mire todas las cosas que hay que hacer con esto. O sea, como que le están dando al soldado la opción de que cuando vayas a la guerra puedas tomar una mujer esclava de las personas que le guerreaste y puedes cortarle el pelo, puedes dejarle crecer las uñas y muchas cosas, cambiar el vestido.
Y, pero todo eso eh, es como descabellado darle una instrucción a un soldado que haga esto. Pero como les decía, la Torá es una mnemotecnia que habla acerca de cosas disfrazadas de una historia o de algo, pero con una profundidad eh, espiritual metida adentro, ¿cierto? Eso es lo que siempre nosotros debemos enfocarnos en que todo lo que leemos de la Escritura, generalmente en los 5 libros de Moisés, irnos para poder comprender esas cosas que a veces vemos descabelladas, comprender el ámbito más profundo, el ámbito más espiritual, el cual nos importa como personas, como almas, como personas que, como le decía al principio, queremos reparar de alguna forma nuestra vida, ayudar a reparar a los demás, enseñar y así. Entonces, cuando el Rebbe Nachman, el cual le da un enfoque a estos versículos, relaciona el texto de sobresalir a la guerra con la batalla, ¿cierto? Porque no es que ahora hoy día usted salga a la guerra y se prepare en armas para, aunque vemos que hay países que están en guerra, eh, pero esta guerra que habla en estos versículos es comparativa con la batalla de cada persona con su propia inclinación al mal, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. Cuando dice tus enemigos, esto hace referencia a la inclinación al mal. Y cuando dice tus enemigos, no es que haya un solo enemigo, como muchas veces las personas dicen, no, es que el enemigo es Satanás y no hay más. No, hay muchas formas de batallas, de guerras que hay en tu vida. Y usted, con el pasar de la clase, vamos a ir viendo ejemplos y cosas así, y usted va a ir viendo, en esto yo también tengo guerra, en esto yo también tengo una lucha interna, una lucha con, no sé, de muchas cosas, lucha con el ego, y así sucesivamente pueden haber muchas batallas que debemos que pelear día a día, momento a momento. Cuando dice Dios, tu Señor, los entregue en tu mano, esto también puede ser traducido como ellos entreguen a Dios tu Señor en tu mano. En otras palabras, la mala inclinación trata de persuadir a la persona de que se ha vuelto un justo y que puede gobernar sobre Dios mediante sus plegarias. O sea, como que él puede hacerlo solamente eh, más que Dios. Cuando habla y los hagas cautivos, la persona puede vencer a la inclinación al mal utilizando la misma cosa con la cual ésta intenta vencerla. O sea, es como quitarle la espada y vencerla con la misma espada. A saber, la arrogancia, afirman nuestros sabios que cuando la persona es orgullosa, Dios dice, yo y ella no podemos habitar en el mismo lugar o en el mismo mundo. En su lugar es necesario practicar humildad y responder a la mala inclinación. Entonces, ¿cómo es posible que pueda gobernar cuando yo soy un orgulloso y Dios no quiere residir conmigo? Hay que tener cuidado con eso. Cuando la persona es orgullosa, Dios no le responde. Como dice en otras partes, lo mira de lejos. Lo mira, pero lo mira de lejos. Entonces la escritura utiliza la misma expresión de salir, o sea, cuando salga la guerra, cuando hablan de dedicarse a los negocios, como está escrito en Deuteronomio 33:18, dice, regocíjate, Sebulum o Sebulón en la traducción, en tu salir o cuando salgas. Entonces se explica que la conexión sigue así. Cuando salgas hace referencia, por ejemplo, a los negocios. El ámbito de los negocios es un campo de batalla en el cual la persona debe luchar en contra de su mala inclinación, ¿cierto? Del deseo egoísta para mantener su honestidad y su integridad. Entonces hay que tener cuidado en el ámbito de los negocios, también está presente, por eso es que debemos tener cuidado. Cuando dice a la guerra contra tus enemigos, ese es el momento de la guerra con los enemigos, las fuerzas del mal
que han atrapado estas chispas de santidad que fueron caídas, ¿cierto? En el principio, se enseña que la misión del hombre es recolectar estas chispas caídas y elevarlas hacia su nivel original, o sea, transformar, reconstruir la vasija original mediante el toma y da honesto de los negocios. Uno toma las chispas caídas de los objetos que vende o que negocia y los da a un nivel más elevado. O sea, incluso hasta cuando vendemos o cuando hacemos negocio, también podemos elevar. Cuando usted es una persona sincera, cuando usted es una persona honesta y tiene integridad, usted a la vez al que le vende o al que le está comprando lo está elevando, le está ayudando. Entonces dice, y Dios, tu Señor, los entregue en tu mano. Las manos representan la fe, como está escrito en Éxodo 17:12, dice, sus manos eran fe. Entonces quiere decir que cuando la persona lleva a cabo sus negocios con fidelidad y honestidad, dice que extrae y eleva la santidad hacia el lado del mal. Es como que lo limpia. Y cuando habla de y los hagas cautivos, esto hace referencia a lo escrito como dice en Salmo o Teilín, ¿cierto? Salmo 68:19 dice, subiste a las alturas y tomaste cautivo. Quiere decir que si al llevar a cabo estos negocios unes tus pensamientos con los pensamientos, con las escrituras de la Torá, podrás ganar esta guerra o esta batalla. Entonces, por eso es que es importante que en todo ámbito, aquí solamente estamos hablando de los negocios, en todo ámbito se puede usar las escrituras para poder eh, ser luz en vez de ser tiniebla, de edificar en vez de destruir. Entonces, hay cosas que proceden en un orden apropiado en la vida, ¿cierto?, de cada persona y otras que se oponen a esa voluntad. Este versículo alude a cómo uno puede asegurarse de que su vida se desarrolle sin contrariedades. Cuando salgas a la guerra, cuando las cosas se opongan a tu voluntad y no sucedan de acuerdo a lo que planificaste, Dios, tu Señor, los entregue en tu mano. Dios ayudará a que tu vida se desarrolle de una manera apropiada y ordenada, siempre y cuando los hagas cautivos, atraigas esa divinidad hacia ti y te unas constantemente a ella con tus pensamientos. ¿Cierto? Tiene que estar ahí la intención. Cuando llegues a reconocer que todo proviene de lo alto, proviene de Dios, incluso en aquellas cosas que parecen oponerse hacia ti, y anules esos deseos y domines ese deseo ante Dios, entonces Dios eliminará esas cosas que se oponen a tu voluntad. Y tu vida se desarrollará ¿con qué? Con suavidad, con fluidez. Entonces es muy importante el, el ponerles santidad, ponerle luz a todas las cosas que hacemos. Entonces, cuando habla de esta mujer cautiva, ¿cierto? De guerra, abre esta sección. Los sabios lo interpretan que un ejemplo profundo es el control de los impulsos, ¿cierto? Que son los deseos, y, y mantener esa dignidad humana. Por eso habla de esta mujer, ¿cierto? Que se interpreta que esta mujer simboliza el alma de cada persona atrapada en lo material, en la materialidad, ¿cierto? Es como el alma que bajó de la luz infinita de parte de Dios y fue puesta en este plano físico en la materialidad, que debe ser tratada con paciencia, purificando, con respeto, hasta poder integrarse a la santidad y volver a ser como lo era en el principio, como lo era el Adán antes de caer, ¿cierto? Entonces, el, esta mujer cautiva, como metáfora del dominio del deseo, lo podemos trabajarlo así, ¿cierto? En Devarim 2:10,
o sea, Deuteronomio del 2:10 al 14, la Torá, esta escritura no ignora la realidad en medio de la guerra. El hombre ve a una mujer hermosa, ¿cierto? Y la desea. En lugar de prohibirlo tajantemente, la Torá impone un proceso que enfría esta pasión, ¿cierto? Estamos hablando de la literalidad. La mujer debía pasar un mes de duelo, cortarse el cabello y dejar crecer sus uñas. El hombre no podía tener intimidad inmediata, debía esperar. El duelo era un mes. Tampoco tenía que sobrepasar, de ahí entra mantener su dignidad. Al final, si él no la deseaba, si no deseaba casarse con ella, debía dejarla libre y no tratarla como un objeto, no como esclava, dejarla libre, en libertad. Entonces quiere decir que la Torah no le limita el deseo, sino que enseña, como decíamos, a controlarlo, a refinarlo y a canalizarlo, enfocárselo, ¿cierto? La pasión inmediata, si se sigue sin reflexión, lleva a la degradación, pero si se modera y se observa con distancia, el impulso se transforma en conciencia, ¿cierto? No actuar impetuosamente, como lo primero que se te venga a la mente, sino que tienes que analizar, controlar, canalizar para que pueda el impulso transformarse en algo consciente. Entonces, en la lectura profunda, la mujer cautiva representa el deseo no refinado, ¿cierto? La belleza de este mundo, la espera y transformación, simbolizan el proceso de retorno, o la techuvá, arrepentimiento, como es la traducción, y en la corrección, que es el tikkun, ¿cierto? Del alma. Todo eso eh, está ligado a estos versículos. Cuando habla de el cortar el cabello y dejar crecer las uñas, alude a despojar al deseo de su apariencia superficial. Eso es lo que se enfoca en estas dos formas de que habla de cortar el cabello y dejar crecer las uñas. ¿Para qué? Para ver su verdadera esencia, para poder ver lo que es realmente. Así, esta guerra externa refleja la guerra interna del alma. El ser humano constantemente sale a la batalla, como les decía, contra sus propios impulsos. Muchas veces nos enfocamos a guerrear o batallar con las batallas de otras personas y no atendemos nuestra propia batalla que tenemos interna. Obviamente que podemos ayudar a los demás, pero primeramente ayudémonos. Una aplicación práctica acerca de esto quiere decir que no todo lo que atrae o que se atrae de inmediato es para nuestro bien. A veces nuestro impulso dice, ay, yo quiero esto, pero a veces eso no lo necesitamos. Es como cuando somos compulsivos y vamos a una tienda y vemos todo tipo de cosas bonitas, ropa, utensilios, lo que sea, y lo queremos todo al tiro. Pero nosotros primero tenemos que analizar si eso lo vamos a utilizar para bien o para mal, o es lo que necesitamos, porque a veces compramos cosas y las dejamos arrumbadas por cualquier parte y no las ocupamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es lo mismo en el deseo del alma, el deseo interno. La disciplina frente al deseo transforma lo que podía ser esclavitud en una libertad interna. Entonces, el poder gobernarse uno mismo eh, procura va en pos de la libertad interna. Cada impulso es una oportunidad que si lo dominas, creces. Y si lo dejas gobernar o que te gobierne, te apresa o te encadena. Pero entonces, el, en la aplicación va a estar presente cada momento, cada situación de la vida, en tu vida interna, personal y en tu vida con los demás, tu entorno. Entonces, eh, como les decía, la guerra no es solo militar, sino una lucha interna contra la inclinación al mal que tenemos todos. Tenemos batallas, ¿cierto? Diarias. Todos tenemos deseos que parecen ser a veces más fuertes que nosotros.
Pero Dios dice que los entrega en tu mano. Significa que Dios ya te dio esa capacidad, que ya viene contigo, de vencer, aunque parezca imposible. A veces nos frustramos, esto no lo voy a poder hacer. Pero la herramienta está ahí, está en tu vida, está en tu interior. Y cuando habla de tomar cautivo, dice que nos apropiamos de esa energía que es el deseo y la transformamos en algo que es constructivo. Y ahí es donde podemos ser aportadores. Por ejemplo, alguien siente una fuerte atracción por gastar compulsivamente, ¿cierto?, en lujos, que si lo puede hacer, que lo haga, pero con ese cuidado, que si lo enfrenta puede transformar ese impulso en una disciplina financiera. Entonces después cada cosa que quiera hacer lo va a hacer impecable, usando ese dinero o su dinero para crecer y para ayudar. Tiene que ser esas dos cosas, que si uno solamente lo hace para crecer, va a estarse hinchando solamente solo y va a colapsar. Mucha, usted puede ver muchos ejemplos de vida de personas que son millonarias, que, o que son artistas, que son lo que sea, y tienen mucho dinero y sus vidas son miserables. Pasan solos, muchos de ellos se han quitado la vida, muchos de ellos se han metido en drogas, en conflictos y así. Entonces, por eso es que el desenfoque en todo este tipo de cosas, no llevar el arma necesaria para esta batalla, al final te vas transformando en víctima, en dominado acerca de ella. Entonces, cuando dice que si ves entre los cautivos a una mujer hermosa y la deseas y la tomas para ti por mujer, en la explicación espiritual, la mujer hermosa, como decía, es el deseo atractivo por lo no refinado. No siempre lo que brilla es oro, sino que el impulso parece también seductor, pero puede llevar a la esclavitud. Entonces, la escritura reconoce que la fuerza del deseo humano eh, nos enseña a que no se debe tomar todo inmediatamente, sino canalizarlo con conciencia. Por ejemplo, un joven siente un deseo enorme de destacar, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales, puede caer en la vanidad, en la búsqueda de me gustas vacíos que no le aportan nada, o bien usar ese mismo deseo para ser visto, para compartir mensajes valiosos de vida que inspiren a los demás. Ese sería un enfoque más positivo, porque lo demás no le va a llenar. A lo mejor puede recibir plata por eso, porque hoy en día hasta por visita recibes dinero, pero si no lo haces con ese enfoque, tampoco te va a llenar, el dinero no te llena. Entonces, cuando habla de que la traerá a su casa y ella se rapará la cabeza y se quiere crecer la uña, ya lo hemos explicado, es el impulso, ¿cierto? Ver a alguien sin esos adornos es verlo tal como es. La uña larga es dejar que lo externo se vuelva poco atractivo para que piense con claridad y ver lo interno. Y un ejemplo cotidiano sería que antes de comprar, siempre está esto del comprar porque es como que lo que tenemos todos los días. Cuando queremos comprar o antes de comprar compulsivamente no sé, pues, un smartphone, un celular de última gama, detente un mes, ahorra y analiza si de verdad lo necesitas, y ese tiempo de espera despojará ese deseo y revelará la esencia, que a lo mejor es solo un capricho. Entonces, ¿por qué? A veces porque a veces compramos algo caro, algo que a lo mejor no es tan necesario, y estamos gastando mucho dinero en esto, y para lo que era más importante lo dejamos de lado. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando habla de quitarse el vestido de cautiverio, es dejar atrás la ilusión superficial, ¿cierto? Lo que tenía puesto. Y cuando habla de que debía llorar un mes a sus padres, quiere decir que es despedirse de su origen impuro, de donde era, y reconocer que de donde viene ese deseo
repararlo y sanarlo. Eso es lo que significa cambiar el vestido de cautiverio y llorar a sus padres. Y el mes de espera es el proceso de purificación del alma y de los impulsos. Siempre es un proceso. Entonces, por último, el último versículo que vimos, que lo vamos a poner ahí para que lo sigamos. Estábamos en el 12, 13 y el último era el 14. Ahí está. Cuando habla acerca de que, y si después de todo esto no te agrada, ¿cierto? La dejarás ir o en libertad donde ella quiera ir, pero no la venderás por dinero ni la tratarás como una esclava porque la has humillado, la humillaste antes, ¿cierto? La explicación espiritual para este versículo es que si después de todo el proceso, de todo lo que hemos explicado, ¿cierto? Tú descubres que el deseo no es correcto, debes liberarlo con dignidad. No lo uses para degradarte a ti mismo, ni para degradar a otros. El deseo no refinado debe soltarse y no esclavizarse a él o no esclavizarte. Por ejemplo, si querías emprender en un negocio solo por ambición, pero luego descubres que no es lo tuyo, suéltalo sin frustración. Aprende de esta experiencia y no la conviertas en un resentimiento ni en una carga. No reniegues de lo que a lo mejor alguna vez igual te hizo prosperar, pero no era lo que te gustaba. Siempre ten agradecimiento por aquellas personas que te brindaron la mano, que te dieron un trabajo, que te enseñaron, porque muchas veces cuando uno llega a un trabajo no sabe nada y hay personas que se toman el tiempo de enseñarte, de poder guiarte. Entonces, en todas esas cosas uno tiene que ser digno, tiene que aprender a ser agradecido. Entonces, la enseñanza central es que no se trata de eliminar los deseos, sino de educarlos y purificarlos. Cada impulso puede ser una escalera, ¿cierto? Peldaños hacia arriba o también una caída libre hacia abajo. El dominio no significa reprimir, sino canalizar con conciencia, ¿cierto? Entonces, dentro de esta reflexión final, el, el poder dominar el deseo, como lo dice el título de la enseñanza, ¿cierto? Que la vamos a poner ahí para ir terminando y dejar la reflexión puesta ahí, dominando el deseo. No es malo tener deseo, todos los tenemos, pero el problema es cuando el deseo nos domina. Eh, como decíamos y le dimos mucho hincapié, el poder enfocarse, el poder canalizarlo, es la llave o es la herramienta para que ese deseo se transforme en algo que repare, en algo que construya, en algo que te ayude a ti mismo y ayude a los demás. Entonces, ese es el mensaje, esa es la enseñanza de este día maravilloso que nos da el Eterno siempre esta oportunidad para poder reflexionar en los temas que Él nos pone en la Escritura y como el resumen que le di temático de todas las enseñanzas que están dentro de esta porción, hay muchas cosas que tienen que ver con lo cotidiano de nosotros, con lo social, con lo familiar, con nuestro entorno. Entonces, eh, usted, si quiere ver mejoras, ver cosas que le hagan el bien para usted, para su familia, para todo lo que le rodea, busque
en estos versículos, en esta porción Kitetse, y va a encontrar muchas cosas que le van a ayudar en su diario vivir. Entonces, esta ha sido la porción del día de hoy. Eh, Muy agradecido por el Eterno, por permitirme estar ante ustedes, ahí igual a los de Facebook, eh, los que hayan visto, los que vayan a ver, sean bendecidos por esta porción. Espero que les haya ayudado, ¿cierto? Les haya sido de mucha ayuda, porque ese es el propósito de nosotros, ¿no? El propósito no es pelear por religión y cosas así, sino que de ser un aporte para la vida de los demás. Entonces, si hay alguien que quiera decir algo, por ejemplo, Miguel dijo aquí, eh, da las gracias, ¿cierto? A mi persona, gracias a ti también por estar, por la enseñanza, ¿cierto? Porque dice que esta enseñanza está nutrida y por Dios mismo, ¿cierto? Y nos da el entendimiento para controlar e inducir nuestros deseos con intención y con luz. Exacto. Ese es el enfoque. De que el deseo no se transforme en algo que nos corrompa, que no, que no sea una cosa de que deseando algo nos lleve por otro camino. Entonces, si no hay alguien que no quiera comentar, ahí después pueden comentar en el video que se va a subir, en el Facebook también hay una sección de comentarios y ahí podemos revisarlo y poder hablar. Entonces, gracias a ti también, bendiciones para ti también y a tu familia, Carito. Saludos hacia México. Así que yo por mi parte, agradecido de todo esto, les doy un abrazo grande, fraterno para cada uno y nos estaremos viendo en una próxima enseñanza, esperando que sea también muy edificadora. Y lo será porque siempre las enseñanzas de Dios son así. Así que yo les doy un gran abrazo, cuídense y disfruten estos días. Así que, chao, shalom, adiós.